Buenos días chicos, ¿cómo están? Seguimos con nuestra segunda clase virtual en computación. El tema que vamos a ver hoy día es el objeto label y ver qué son los operadores matemáticos y lógicos. ¿Ok? ¿Listo para comenzar? Ok. Nos vamos al icono de visual. Acá lo tenemos. Hacemos doble clic y dejemos que el programa vaya abriéndose. ¿Ok? Esta es la pantalla inicial de visual. Y luego nos vamos acá a la izquierda donde dice nuevo proyecto. Hacemos un clic y esperamos. El programa va a ir avanzando y nos muestra una ventana. Visual Studio nos sirve para trabajar con diferentes lenguajes de programación, pero el que tenemos que siempre usar es el que dice Visual Basic o Visual Basic. Entonces podemos utilizar otro, pero en este año o esta vez vamos a trabajar con Visual Basic. Seleccionamos al lado izquierdo Visual Basic, hacemos un clic donde dice aplicación de Windows Phone, ok, y luego nos vamos acá abajo donde dice aceptar. ¿Listo? Ahí. Y esperemos que comience a procesar todas nuestras herramientas para trabajar. Listo, ¿ven? Ya nos apareció la ventana de programación de Visual Basic. ¿Ok? La clase pasada vimos partes de la ventana, el formulario, ¿ok? La ventana de propiedades y la caja de herramientas o cuadro de herramientas, que es lo principal por ahora. Más adelante vamos a ir viendo cómo trabajan las demás opciones. ¿Ok? El formulario, habíamos dicho, es el lugar donde vamos a crear nuestro proyecto, ¿no? En otras palabras, es la pantalla donde vamos a colocar todos nuestros objetos que van a formar parte de nuestro proyecto. El formulario lo podemos agrandar dependiendo de qué tamaño va a tener nuestro proyecto. ¿Ok? Luego, en el lado izquierdo tenemos el cuadro de herramientas. Hacemos un clic y acá nos aparecían todas las herramientas o todos los objetos que puedo utilizar en mi proyecto. ¿Ok? No vamos a trabajar todos porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí los principales para tener una idea de lo que es un lenguaje de programación. El objeto que vamos a ver hoy día es el objeto llamado label. ¿Ok? Acá está, ¿ven? ¿Lo vieron? ¿Ok? Ajá, este de acá. Lo único que hacemos es un clic y arrastrar el objeto al formulario. ¿Y ven? Ahí está. Nuestro primer objeto, label. Vamos a colocar otro label más. Bajamos, arrastramos y miren. Se han dado cuenta que el primer objeto, label, pero no solamente el label, sino label 1. El segundo se llama label 2. ¿Eso qué significa? Que visual, si bien pueden haber objetos del mismo tipo, pero los diferencia con un número. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada objeto que usemos debe tener un nombre único que lo identifica en el proyecto. ¿Ok? Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que todos los objetos que usemos tienen sus propiedades. Acá están, ¿ven? Por ejemplo, voy a hacer un clic en label 1. Me voy a la ventana propiedades y miren, ¿ven? Acá me aparece el label 1 y me aparecen todas sus propiedades que puede tener el objeto. Voy a seleccionar label 2. Hago un clic, ¿ven? Y me aparecen las propiedades exclusivas del objeto. Igualito en label 3. Por ejemplo, ¿y para qué me sirve el label? Label es un objeto que me sirve para colocar mensajes, textos, títulos en mi proyecto. Por ejemplo, yo quiero colocar un título que dice examen. Entonces, ¿qué hago? Hago un clic en el objeto y me voy a la propiedad y busco la propiedad llamada text. Acá está, ¿ven? Text. ¿Qué dice en text? Label 1.
Hago un clic y voy a borrar esa palabra, label 1. Voy a colocar, por ejemplo, como título, cuestionario. Se van dando cuenta que he escrito cuestionario. Y cuando hago un clic fuera, ¿ven cómo cambió? ¿Ven? Ahora algunos miran, pero profesor, entonces ya no se llama label 1. No, sigue llamándose label 1. Miren, su nombre sigue siendo label 1. Pero en la propiedad text he escrito lo que está dentro del label 1. Para eso, ¿ven? Me sirven las propiedades. Voy a texto 2, por ejemplo. Voy a escribir pregunta 1. Busco la propiedad llamada text. ¿Ven? Ahí dice label 2. Borro y escribo la palabra pregunta 1. Cuando hago un clic afuera, ¿ven? Ahora, label 2 tiene el texto pregunta 1. Label 1 tiene el texto cuestionario. Y label 3, a ver, de repente le voy a poner pregunta 2. ¿Ven? Hago un clic afuera. Y miren, como en mi formulario he colocado 3 objetos label, ¿ven? Con 3 mensajes, ¿no? Uno que dice cuestionario, otro que dice pregunta 1, pregunta. Entonces, cada vez que yo quiera colocar un mensaje, un título, un texto, una indicación, uso el objeto label, ¿ok? Mírame. Supongamos, vamos a ir a donde dice cuestionario. ¿Qué objeto era este? ¿Se acuerdan? ¿Qué label era? El 1, el 2, el 3. Si se han olvidado, tú vas a propiedades, ven, ese es el label 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a probar. Acá hay uno que dice for color. A ver, ¿qué color es? Negro. A ver, vamos a apretar ahí. Me sale una pestañita acá al costado. Y dice, a ver, colores personalizados. Le pongo rojo. Miren. ¿Ve? For color. La propiedad for color me sirve para cambiar el color de la letra. Así es. Por ejemplo, acá dice font. Vamos a apretar donde dice font al costado. Presionamos este cuadradito que apareció. Mírenme, y me aparece una ventana. ¿Y qué puedo hacer en esa ventana? A ver, de repente me va a servir para cambiar el tamaño de la letra, colocarla en negrita, escoger de repente un modelo de letra, ¿no? Vamos a cambiar otro modelo de letra. Times, a ver, New Roman. Presionamos aceptar, a ver, 18 acá y aceptar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo he cambiado las características del label 1? Entonces, para eso me sirve la ventana de propiedades. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetos que coloco en mi formulario tiene sus propias propiedades exclusivas. Por ejemplo, for color le quiero poner, supongamos, color personalizado azul. ¿Ven? ¿Por qué? Porque quiero que tenga cada uno características diferentes. Entonces, así voy armando, miren, ¿ven? Mi proyecto, según lo que mi proyecto quiera realizar. Entonces, ya hemos visto cómo trabaja label, hemos visto qué uso le podemos dar, hemos visto cómo trabajar con la ventana de propiedades, ¿no? Para ir diseñando nuestro proyecto. ¿Está claro, chicos? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es el objeto label. Lo que vamos a ver, una especie de repaso, aunque ya está en el cuaderno, es los operadores matemáticos y los operadores lógicos. Los operadores matemáticos y los operadores lógicos se utilizan no encima del formulario, sino se utilizan ya en la parte de programación. Cuando yo quiera programar mi formulario, ¿ok? Voy a tener que utilizar una serie de instrucciones que poco a poco voy a ir colocando y vamos a ir trabajando. Pero, ¿dónde se colocan los operadores matemáticos y los operadores lógicos? En la ventana de programación. Para ingresar a mi ventana de programación,
simplemente hago doble clic en mi formulario y en la parte de acá me va a aparecer un nuevo nombre. ¿Ok? Atentos. Vamos a hacer doble clic en una parte vacía del formulario. No debo tener cuidado de no tocar los objetos, si no va a aparecer otra cosa. Entonces, en la parte vacía hago doble clic y cambió, pero me apareció otra pestaña. Algunos me dirán, profesor, se borró mi trabajo. No, tu trabajo está acá donde dice formulario 1, diseño. Voy a apretar, ¿ve? Ahí está tu trabajo, ¿ve? Pero en esta nueva pestaña que dice for 1, VB, es lo que se llama la parte de programación. Y eso apareció porque yo hice doble clic en el formulario. ¿Y qué significa esta ventana? Es en este lado donde vamos a comenzar a programar nuestro proyecto después que realicemos nuestro diseño. En Visual siempre primero se hace el diseño, que es la presentación que va a tener nuestro proyecto. Y después hacemos la parte de programación. Entonces acá ya tenemos que conocer algunas instrucciones que vamos a ir trabajando poco a poco en el transcurso de las semanas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se va escribiendo, ¿no? Por ejemplo, esta es una instrucción, ¿no? Din as integer. Se dan cuenta que acá lo que está haciendo Visual es colocar algunas palabras en azul y otras palabras en negro. ¿Qué significa eso? Que aquellas palabras que están en azul son palabras especiales que no debemos modificarlas. En cambio, las que están en negro son palabras o instrucciones que podemos crear. Vamos a volver a escribir din, supongamos b, as integer. Este es un ejemplo que más adelante vamos a ir aclarándolo más, ¿ve? ¿Y por qué lo estoy colocando? Para que tengan una idea de cómo se va programando, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver, por ejemplo, A, ¿no es cierto?, es igual a B más 1. Vamos a corregir ahí. A es igual la letra B más el 1. ¿Ve? Y se dan cuenta que apareció en negro porque es algo que yo he creado. Mientras que la palabra integer, la palabra as, la palabra din tienen un significado o es una instrucción especial para el programa. ¿Y por qué he hecho este ejemplo? Porque vean, acá está el uso del operador matemático del signo más. Hemos visto que hay el operador de matemático, que es el más, ¿no es cierto? Me sirve para sumar, el guión me sirve para restar, el asterisco para multiplicar y el slash o la barrita diagonal que es para dividir. Entonces, según el que yo utilice, voy a hacer una determinada operación. En este caso, en mi programa, ¿qué operación estoy haciendo? Una operación que es una suma. Entonces, por ejemplo, puedo hacer en vez de esto, puedo poner 2. Entonces, sumando el número 2 más el número 1. ¿Ve? Y el resultado de esa suma, ¿en dónde lo estoy guardando? En esta letra A, que vamos a llamar variables, que en matemática normalmente le llaman incógnitas, ¿no es cierto? Pero acá también tienen el nombre de variables. Entonces, en la variable A estamos guardando el valor de la suma de 2 más 1. ¿Ven cómo estoy usando el operador matemático? También puedo usar otro operador. Por ejemplo, puedo volver a usar A igual 2 por 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Muy simple. Hemos dicho que el asterisco es la multiplicación. Entonces, estamos multiplicando 2 por 2 y el resultado nos lo estamos guardando en la variable A. Es así como trabajan los operadores matemáticos. Puede ser una resta, puede ser una división, eso depende de lo que quieras hacer. Y luego tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos me sirven para trabajar en las condicionales.
Solamente les voy a poner un ejemplo, pero más adelante cuando trabajemos con condicionales, vamos a ver cómo se usa exactamente cada uno de los operadores lógicos. Pero por ahora en el cuaderno hemos visto que hay dos operadores lógicos. El AND, ¿no es cierto?, que en inglés significa y, ¿no?, y el OR, que en inglés significa el O. Acá cambió. Entonces recordemos. Primer operador lógico es A, que significa I, y el otro es OR. Pero normalmente, ¿cómo se utiliza? Muy simple. Hay una instrucción condicional llamada if then. ¿Está? Ahí la tenemos. Ok, ahí está. Esta instrucción condicional, que también la vamos a trabajar más adelante, se usa para hacer preguntas. Y en esta instrucción condicional es donde se usan los operadores lógicos. Por ejemplo, yo puedo poner si A es igual a 1 o, ahí está el operador lógico O, si A es igual a 0. ¿Ven? ¿Ven cómo se usa el operador lógico? En este caso estoy usando el OR, que significa O. ¿Qué significa? Si yo leo todo, estaría preguntando, ¿no?, si A es igual a 1 o si A es igual a 0. ¿Ok? También puedo usar el AND. Ahí está. ¿Ven? Y esta vez, ¿ven cómo se pone en color azul? Significa que está bien escrito. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy preguntando si A es igual a 1 y A es igual a 0. ¿No? Entonces, es así como trabajamos los operadores lógicos en una condicional. Ahora lo único que hemos hecho es explicar qué significa el AND, qué significa la conjunción o la letra I, y el OR, que representa la letra O. Por eso lo he escrito acá, ¿no? A igual a 1 y A igual a 0. Y el anterior caso es A igual a 1 o A igual a 0. Entonces, hemos visto cómo se trabajan los operadores matemáticos para hacer operaciones matemáticas. Acá lo tenemos, los dos, en este ejemplo. Y los operadores lógicos en una condicional. Por ahora, como les digo, chicos, hemos visto para qué sirve cada operador, pero más adelante, cuando ya comencemos a hacer nuestros primeros programas, vamos a ir viendo cada una de estas instrucciones, cómo trabajan, cómo funcionan y en qué se pueden utilizar y en qué momento las puedo usar. Eso va a depender del programa que queremos realizar. Pero se han dado cuenta que trabajar con Visual tiene dos partes, ¿no? Una parte que es el diseño usando nuestros objetos y otra parte que es la programación. ¿Ok? Cuando esto funcione, a nosotros no va a salir solamente esto en la pantalla. Internamente, el computador va a trabajar la parte de programación. Entonces, es así más o menos para que vayan entendiendo cómo se trabaja Visual. A medida que vayamos haciendo los ejercicios, a medida que vayamos haciendo nuestras prácticas en el computador, van a ir saliendo o van a ir dándose cuenta mucho más cómo se va a trabajar con Visual. Obviamente vamos a ir comenzando primero en cosas pequeñas, programas sencillos, el uso de nuestras primeras instrucciones o variables, ¿no? Y luego cada vez vamos a ir agregando más instrucciones, más objetos, de tal manera que podamos hacer cada vez proyectos más grandes. ¿Ok, chicos? Hasta ahí nos vamos a quedar. Les recomiendo siempre
ver su video de explicación 1 o 2 veces para ir manejando el programa. Si logras tener el programa en tu casa, instalarlo, muy bien para que lo practiques, pero si no, no te preocupes. Regresando a clases, no solamente vamos a dar una revisión a todo esto, sino que vamos a tener las partes prácticas, donde vamos a ir resolviendo todas las dudas que se les presenten en el camino en programación. Recuerden que la parte de programación y computación, ¿no? Mientras más dudas nos surjan a la hora que trabajando, mejor. Y si nos equivocamos en algunas cosas, también mejor, porque a veces equivocándonos aprendemos más, porque resolvemos más dudas cuando cometemos errores, ¿no es cierto, chicos? Listo. Cualquier duda que tengan sobre alguna explicación, más que nada, me escriben en los comentarios del aula virtual. Recuerden que también estoy dejando una tarea. Esa tarea la resuelven en su cuaderno, ¿ok? No se olviden de hacer su tarea. Cualquier duda, chicos, nos estamos viendo luego ya en clases. Suerte, chicos, cuídense, nos vemos.